Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Todo depende del lugar donde ustedes se encuentren. Una vez más les doy la bienvenida a mi taller Comunicación que abre puertas y no heridas. Y es un regalo que pueden tener disponible en mi canal de YouTube. Así que los invito a suscribirse, es gratuito y sé que va a servirles de muchísima ayuda. Quiero entonces compartirles este pequeño taller, esta pequeña herramienta para mejorar nuestra comunicación. Entonces, bueno, comenzamos con este pequeño espacio para abrir esas puertas entre tú y yo y no heridas. Este es un taller que implica analizar este peso de las palabras, porque las palabras, lo que decimos y el cómo lo decimos, tienen un peso específico. Les invito entonces a suscribirse. Pueden escribirme a mi correo electrónico sidranena@gmail.com y estoy disponible para facilitar talleres, charlas y para consultas online y presenciales si están en Huelva. Este taller nos permitirá ahondar, ¿ok?, en el poder del lenguaje y nos permitirá obtener herramientas para que podamos tener una comunicación mucho más consciente y eficaz, porque no es lo que decimos, sino lo que entendemos. Así que les dejo por ahí ese ya hablaremos. Vamos a explorar un poquito qué es la comunicación, cuáles son los elementos y cuáles son los tipos de comunicación que tenemos. Entonces, vemos aquí que la comunicación es un proceso. Al ser un proceso implica que lleva como paso a paso. No podemos hablar todos a la vez porque no nos entendemos. Entonces implica que vamos a intercambiar información entre dos o más personas. A veces nos dirigimos a una sola persona y a veces a un público mucho mayor. El proceso de comunicación es como esta diapositiva que tengo aquí, que es como si fuera el ARN mensajero, porque lleva información de una célula a otra, de una persona a otra o de una persona a un grupo de personas. Tenemos algunos elementos que los conocemos, que es el emisor, que es la persona que emite, que quiere dar el mensaje. El receptor es quien lo recibe. El mensaje es la información que yo transmito, puede ser mi creencia, mi pensamiento, mi sentimiento. El canal es el medio que uso para transmitirlo. Antes era oral, escrito, y ahora resulta que tenemos físicos y digitales. Tenemos interpersonales, porque es entre tú y yo. Tenemos unidireccionales, como este taller que estoy haciendo, donde yo solo estoy hablando y me dirijo a todos los que estáis escuchando. Bidireccional, cuando tenemos entonces el feedback de la otra parte, y ese canal va a depender de la naturaleza, de los objetivos, del alcance y del tipo de audiencia que yo tenga. Y también tenemos que tener en cuenta que entre los elementos de la comunicación tenemos el llamado ruido, que son esas barreras físicas, esa interferencia que a veces ocurre, sobre todo los que son de mi época, podrán recordar cuántas veces, y de hecho con los celulares, con los móviles ocurre lo mismo, estamos hablando y entra un ruido que no nos permite escuchar al otro, y eso hace que se distorsione el mensaje. Pero las barreras también pueden ser semánticas, pueden ser psicológicas, pueden ser fisiológicas, culturales y administrativas. ¿Cómo puede ser fisiológica? Una persona que sea sorda, si yo le hablo con mi palabra de forma oral, esa persona no va a entender el mensaje. Semántica, porque si utilizo una palabra que es de mi cultura, de mi grupo familiar, esa otra persona se va a quedar como que en la mitad de la comprensión del lenguaje. Entonces son todos estos elementos los que influyen en esa comunicación. En los tipos de comunicación, pues tenemos el código lingüístico compartido, que es la comunicación verbal, ese idioma o ese dialecto. Si nos hablan en chino, si nosotros no hablamos chino, por supuesto, no lo vamos a entender.
La función de esta comunicación es compartir esas ideas, pensamientos, creencias y sentimientos, pero para eso necesitamos conocer tanto la gramática como el vocabulario, la sintaxis, los convencionalismos sociales, los modismos que se utilizan con claridad, con precisión, que permita, que facilite la interactividad entre las partes, que haya una escucha activa, que pueda usarse el humor y podamos ser capaces de captar esas señales que no son verbales, pero que nos permiten cambiar el discurso o cambiar la línea de esa comunicación. También tenemos la no verbal, que igualmente transmite emociones, sentimientos, identidad y capacidad de relacionarse, porque en esa comunicación no verbal yo puedo identificar que ese tipo de gesto corresponde a una persona en particular. El uso que hacemos, pues normalmente es consciente y también es inconsciente, porque es algo que tenemos ya adquirido, introyectado. Por supuesto, es muy importante para el aprendizaje y la socialización y es universal porque en todas las culturas, en todos los países del mundo, existe justamente una comunicación basada no en palabras, sino en expresiones faciales, corporales, en gestos, manuales, con todo nuestro cuerpo, con nuestros ojos, es decir, tenemos una universalidad. Tenemos también una comunicación que se llama paraverbal, que es más la forma más que el fondo. Es decir, el cómo lo hacemos, el cómo transmito ese lenguaje. Y eso permite complementar e interpretar lo que el otro me está diciendo. También el uso es constante, lo hacemos todo el tiempo, de manera consciente o inconsciente. ¿Cuál es la importancia? Porque transmite la emoción, transmite el énfasis, la intención, el dinamismo y la coherencia de lo que estoy diciendo. Si yo les digo que los quiero mucho, pero mi cara es de molestia y mi cuerpo es de otra forma, o lo digo sí porque los quiero mucho, eso que estoy haciéndole, ese énfasis que estoy dándole, permite entender que realmente no me quieren, sino que me odian en todo caso, ¿no? Y también se utiliza en diferentes culturas. Nuestras palabras, como tienen un peso importante en el otro, producen un impacto emocional y son elementos que quedan en nuestra memoria corporal y emocional, haciendo que tengamos frases que construyen y frases que destruyen. Es decir, frases que rompen puentes, frases que hacen puentes. El impacto emocional está en la interpretación del mensaje y de las respuestas. Eso es lo que nos permite interpretar. Es decir, yo tengo una respuesta emocional a ese mensaje, adapto mi mensaje y percibo la emoción que está en ese mensaje. Tenemos también que el lenguaje, esa comunicación, tiene una base en la memoria corporal y emocional. Hay un almacenamiento de experiencias y emociones en el cuerpo y eso va a determinar el cómo nos relacionamos con los demás, de acuerdo a esa memoria que yo poseo. Entonces, ese recuerdo no está necesariamente ligado a la conciencia en el caso del lenguaje corporal, puede ser muy persistente, sobre todo cuando hay eventos postraumáticos. Hemos pasado una situación de un accidente, como pasó en España una dana, el apagón, es decir, hay situaciones que permiten conectar con un evento pasado y mantenerse en el presente. Es típico de la experiencia humana, depende de nuestras sensaciones, de la interpretación del mensaje, que sería realmente las percepciones, y de esas respuestas que damos. Entonces, toda esta memoria corporal, todo este lenguaje corporal, permite que yo adapte mi mensaje al otro y pueda percibir no solo mis emociones, sino también las del interlocutor. Pero también tenemos una memoria emocional, es decir, tenemos recuerdos
que están en nuestro cerebro, en el área, justamente en el área del lóbulo temporal medial, donde tenemos dos estructuras muy importantes, que una es el hipocampo, que es la estructura principal de la memoria, porque ahí se almacenan todos los recuerdos y sobre todo la memoria reciente. Y tenemos también la amígdala, que es otra estructura que le da significado a esos recuerdos, un significado emocional. Es decir, una comida, un olor a comida, puede evocar un recuerdo agradable o desagradable, de acuerdo a lo que haya significado en mi niñez, en mi época pasada. Nos permite esa estructura asociar las emociones con las situaciones que estamos viviendo. Y es la que envía las señales al hipocampo y también al lóbulo frontal, que es donde tengo las funciones ejecutivas. Es decir, yo puedo a través de mi lóbulo frontal, del desarrollo de esas funciones ejecutivas, frenar ciertas manifestaciones de las emociones o controlar esos impulsos que me llegan justamente de esas estructuras cerebrales. Esa actividad está asociada generalmente a emociones negativas en esa estructura que es la amígdala. Nuestras palabras pueden entonces abrir o cerrar puertas, pueden reformular, pueden suavizar, pueden construir, pero reformular no es suavizar. Mm. Por ejemplo, con frases que construyen y frases que destruyen. Para que la comunicación realmente sea efectiva y asertiva y pueda abrir puertas y no heridas, necesitamos analizar qué es lo que quiero transmitir, es decir, el mensaje. ¿Con qué lo voy a transmitir? Es decir, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Y para qué lo voy a transmitir? Es decir, el fin. Es decir, que la comunicación debe tener entonces un qué, un cómo y un fin, un objetivo. El mensaje en cualquier caso debe ser claro, objetivo, veraz, imparcial, comprensivo, correcto, empático. Si yo utilizo un mensaje y lo estructuro mal, la persona no lo va a entender. Si yo digo yo ser mujer, sí, lo están entendiendo, pero yo no estoy utilizando ni inclusive la gramática que debo usar. No me gusta. Entonces el lenguaje pues tiene que ser adaptado a mi cultura, a mi idioma, a mi código lingüístico. Es preferible hacer preguntas abiertas, utilizar ejemplos, análisis y síntesis. No puedo estar hablando 10 horas sin resumir porque la gente se pierde y se va a perder la esencia del mensaje. Cuidar un poco, mirar mi lenguaje corporal, mi expresión facial, establecer contacto visual, la escucha activa, utilizar las pausas, la entonación, el tono de voz con el que hablo. Y eso va a permitir entonces un feedback. El fin es transmitir el mensaje, tener una comprensión mutua, que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, yo entienda lo que tú me estás diciendo, para poder obtener una colaboración entre ambos, que exista un intercambio positivo y que evitemos los malos entendidos. En los estilos de comunicación, pues tenemos el pasivo, como pueden ver esta mujer, el agresivo, perdón, el pasivo, como podemos ver al hombre, el agresivo a la mujer, pasivo-agresivo, que muchos conocemos de qué se trata, son esas personas que con el silencio muchas veces nos agreden. Y el asertivo, que sabe cómo decir las cosas, qué quiere decir, cómo decirlas y con qué fin. En mis recomendaciones, pues como siempre, lo importante es conocer tu propia emoción, evitar el lenguaje abusivo, ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eso permitiría pues crear un clima de confianza y de credibilidad, de respeto por el otro, utilizar el canal adecuado y tener en cuenta la cantidad de interferencias que pudieran existir en una comunicación, en un proceso comunicacional. Me gusta siempre cerrar este taller, los talleres, y este en particular, con los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es un escritor mexicano que su madre era sanadora
era chamán, y su experiencia con la sabiduría materna y ancestral lo llevó a establecer estos 4 acuerdos que para mí han sido muy importantes y quiero facilitárselo. Entonces, no te tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, no supongas y haz siempre lo mejor que puedas. Generalmente estamos interpretando lo que el otro dice y eso no nos permite llegar al corazón, al alma del otro. ¿Qué me llevo de este taller? Mete en ese empaque, en esa bolsa, mete todo lo bueno que te puedas llevar a través del correo, puedes escribirme o a través de mi canal de YouTube si tienes alguna pregunta y con mucho gusto les daré la respuesta. Me encantan los feedback, así que, eh, bueno, terminamos diciendo que no es lo que se dice, sino cómo y con qué se dice. Nuestras palabras tienen un peso y nuestra comunicación debería siempre abrir puertas y no heridas. Muchas gracias. Entonces, bueno, por aquí les tengo este regalo, así que espero que les guste y que les sea muy útil. Nos vemos pronto en otro momento. Les hago llegar alguna otra herramienta que sé que les va a servir.